Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a tener en cuenta una palabra que debemos nosotros diferenciarla bien, tenerla muy en cuenta porque esta palabra nos puede definir cómo somos nosotros con respecto a aceptar algunas cosas y sobre todo a aceptar el Evangelio, a oírlo, el Evangelio de la palabra del Señor que es para nuestro bien. Vamos a hablar acerca de lo que es una persona fatua. Sí, y vamos a ver la etimología de esa palabra. La etimología estudia el origen de las palabras y el significado de esta palabra, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, quiere decir que es una persona llena de presunción o vanidad infundada y ridícula. También quiere decir falto de razón o de entendimiento. Eso es lo que dice el diccionario con respecto a lo que significa una persona fatua, o sea, la definición de lo que es fatuo. Ahora, prestémosle atención a lo que nos dice la Biblia con respecto a una persona fatua, porque esa es la definición del diccionario. Y seguramente que así es. Una persona fatua es una persona que tiene mucha presunción. También es muy parlera, muy habladora con respecto a sus propias opiniones y llena de una vanidad infundada y ridícula, como dice el diccionario. Falto de razón o de entendimiento. Y eso es muy delicado cuando tiene que ver con el asunto de escuchar la palabra del Señor, porque el escuchar la palabra del Señor, cuando una persona es fatua, realmente no le da entendimiento, no le da cabida a lo que es el mensaje del Evangelio para su propio bien. Y claro, esto nos puede ayudar no solamente en el campo espiritual, sino en el campo secular, en el día a día con las personas, porque una persona fatua, más adelante lo vamos a ver en una versión, sobre todo en la versión traducción lenguaje actual, nos lo da en unas palabras muy castizas, y una persona fatua es una persona tonta. Muchas veces definimos los seres humanos como tonto o como tonta a una persona que no tiene facultades cognitivas, y eso no es una persona tonto o tonta, eso es una persona que tiene una enfermedad cognitiva, una enfermedad cerebral y no puede razonar bien. Pero muchas veces equivocadamente nos expresamos diciendo que es una persona tonto o tonta, y no es así. Esa es una enfermedad. Pero el ser fatuo, eso sí no es una enfermedad, eso es carecer de entendimiento por causa de que no le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ilumine para entender algo. Ahora vamos a ver lo que es el consejo de la palabra acerca de una persona fatua, porque está en la Biblia. Lo que pasa es que no la leemos, o si la leemos se nos olvida, y los textos están allí. El libro de Proverbios nos invita muy detalladamente a reflexionar sobre esto, porque hay allí algunos versículos que son de suma importancia para nosotros. Es más, no solamente unos versículos, capítulos enteros que nos son de mucha importancia para que nosotros reflexionemos en el diario vivir, para relacionarnos con las personas y también para tener en cuenta lo que es el admitir el mensaje del Evangelio del Señor. Vamos a leer en Proverbios. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 1, los versos del 1 al 7. Dice la Biblia de la siguiente manera: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Son unos versos muy interesantes porque a nosotros definitivamente nos sirven mucho. Pero como el tema es para el campo espiritual, uno se encuentra con personas fatuas, sí, con personas insensatas. Uno se encuentra con personas que están embelecidas en su propia presunción o vanidad infundada y ridícula, como dice el diccionario de la Real Academia Española, con personas que son faltas de razón o de entendimiento para dar la razón con respecto al asunto de la vida eterna, porque hay personas que dicen que ellas tienen la razón en su forma en que están viviendo y que así van a adquirir la vida eterna, que así de esa manera van a ser salvos. ¿Cuán equivocados están? Porque la verdad es que de una manera desordenada que el ser humano vive, no puede alcanzar la vida eterna. De una manera pecaminosa en la que el ser humano está viviendo, no podrá alcanzar la vida eterna. De una manera que vive el ser humano en desobediencia al Señor y a sus mandamientos y a su palabra, no va a alcanzar la vida eterna. Por mucho que la persona esté cerrada en su propio ego y en su propio yo, porque lo que quiere decir es que esa es una persona fatua, falto de entendimiento. Ahora, como leímos los versos en Proverbios capítulo 1 del 1 al 7, todo esto nos da a entender cuál es el motivo, la razón y por qué es que nosotros debemos leer la palabra del Señor. Porque allí encontramos respuestas para nuestras preguntas, como siempre lo he dicho. Nunca me cansaré de aconsejar de esa manera, de leer la palabra del Señor, que debemos leer la palabra del Señor, que debemos procurar sacar 30 minutos de nuestro tiempo, siquiera cada día, y leer la palabra del Señor, porque en la Biblia encontramos fuente de verdadera revelación para muchas cosas que nos suceden en nuestro diario vivir. Y nos aconseja la Biblia, a través de algunos versículos nos aconseja cómo comportarnos, cómo dirigirnos. La problemática del ser humano es eso, que no quiere leer la Biblia. Y si la lee, pasa de largo rápidamente y no puede captar el mensaje, no puede retener en su corazón, en su mente, los versículos que en la verdad sea dicha es palabra del Señor que le está hablando al ser humano a través de estos versículos. Entonces, cuando nosotros hablamos con una persona del Evangelio y esta persona es una persona fatua, esta persona está embelecida en su propio ego y en sus propias creencias, y es una persona que es falta de razón, como dice la definición, que es falto de razón o de entendimiento, seguramente que no nos va a entender o no nos va a aceptar que el único camino para llegar a la verdadera salvación del alma es a través del Evangelio del Señor Jesús. Porque mucha gente está embelesada en sus propias ideas. Usted habla con una persona que es un borracho, aunque esté borracho, y si esa persona algún día ha leído la Biblia, hasta le va a citar textos de la palabra del Señor. Un borracho le va a decir que eso es la verdad y que la Biblia, y que él lee la Biblia, y que después se va a tomar su cerveza porque ya leyó la Biblia, ya se va a emborrachar, a tomar su licor, a emborracharse,
porque él ya leyó la Biblia y ese día le va a ir bien, porque primero lo primero que hizo fue levantarse, leer la Biblia y luego ya hizo sus diferentes funciones diarias, entre ellas seguir emborrachándose. ¿Cuán lejos de la realidad está una persona así? Lo mismo el fumador, por ejemplo. Usted habla con una persona que le gusta mucho fumar y dice, yo me levanto en las mañanas, leo la Biblia y después hago mis labores cotidianas y siento un alivio, un descanso y me va bien. Pero esa persona sigue en sus actos pecaminosos, de vicios. El fumarse un cigarrillo es un vicio. Y muchas personas lo tienen arraigado en su cuerpo, en su sangre. Y dicen que como es un vicio, es una adicción, no la pueden dejar. Ese es un escudo en el cual ellos quieren cubrirse para no dejar ese vicio, pero dicen que leen la Biblia. ¿Cuán equivocados están y cuán lejos de la realidad? Porque está bien que el borracho, que la persona que fuma, que gasta su dinero en licor y en cigarrillos, lea la Biblia. Eso no es nada de malo. Está bien que lo haga y seguramente que deberían seguir haciéndolo, pero deberían también procurar apartarse de esos vicios porque no los van a llevar a ningún lugar. No puede una llave cuando uno la abre que salga agua dulce y agua salada. No, solamente saldrá agua dulce, porque no hay esa forma de que de esa misma llave puedan salir esas dos fuentes. Solo nosotros queremos tergiversar el evangelio del Señor. Queremos ser unos en el templo, queremos ser unos en la casa y queremos ser otros en la calle. Y que todo es lo mismo. ¿Cuán equivocados estamos? Pongámosle atención a eso, porque no es verdad. Mire, hay otros versos de la palabra del Señor que yo les quiero compartir a ustedes. Hay otras citas que nos hablan acerca de lo que es uno tratar de no ser fatuo, sino ser inteligente. Algunas citas que yo les puedo referir a ustedes rápidamente se encuentran en Proverbios capítulo 10, verso 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El lenguaje de la traducción, lenguaje actual, dice eso mismo, pero en unas palabras muy castizas que yo les dije al principio que les iba a mencionar, porque la palabra necio también significa tonto. Qué dicha es tener un hijo sabio, qué triste es tener un hijo tonto. ¿Se da cuenta? Pero la otra versión dice, el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces está diciéndonos la palabra del Señor en palabras muy castizas que uno ser fatuo, falto de entendimiento, es ser tonto, porque no está escuchando el consejo de la palabra del Señor. En Proverbios 12, 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ahora dice en Proverbios 13, 20 de la siguiente manera, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En Proverbios 17:12 dice la Biblia, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Pongámosle atención a eso. Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Proverbios 18:2 dice la Biblia, no toma el placer el necio en su inteligencia, sino en que su corazón se descubra, porque la persona tonta y necia no guarda silencio, no presta atención, sino que quiere sacar todo lo que tiene en su corazón para mal muchas veces. Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Proverbios 29:11 dice la Biblia, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y en Efesios capítulo 5, los versos 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios o como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Yo les invito a que leamos la palabra del Señor y prestemos atención. Cuando nosotros no le prestamos atención al consejo de la palabra para nuestro propio bien, para ser salvos, seremos fatuos, o sea, seremos unos tontos. Prestémosle atención a la palabra, leamos la Biblia y verá que podemos alcanzar inteligencia y cordura, como dice la palabra del Señor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.